Muy buenas noches a todos mis hermanos. Saludo a la iglesia con la dulce paz del Señor. Bendiciones. Que tengan un día bendecido. Que tengan un día próspero. Saludo a todos mis amigos. Así y a los no amigos también. O sea, a los no conocidos. Saludo a cada uno de ellos. Que el Señor esté fortaleciendo la vida de cada uno de mis hermanos, allí los que están pasando por luchas, pruebas, dificultades, por procesos, así que el Señor esté bendiciendo grandemente. Saludo al pastor Luis, allí a mi hija, a mi hermano Gustavito Crespo, que estaba pasando con el tema del COVID, gloria a Dios, y aún la familia, creo que estaban todos con la cuarentena y todo eso, así que el Señor esté fortaleciendo la vida de mis hermanos allá, que están pasando por esa situación difícil, pero siempre está la mano de Dios así, cubriéndolos, guardándolos y tocando la vida de cada uno de ellos, protegiendo, dice, porque su palabra dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, habitamos bajo el abrigo de Dios, pero también bajo la sombra del Señor Jesús, o sea, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, amados, sabemos que tenemos la protección de Dios, tenemos el cuidado. Así cuando el pueblo de Israel, cuando fue sacado de cautiverio allí de Egipto, antes de que sean sacados, dice que tuvieron que sacrificar un cordero, y con el lebrillo había que pintar los dinteles de la puerta, ¿no es cierto? Y dice que cuando pasaba el ángel de la muerte y veía los dinteles con la sangre del cordero, dice que pasaba de largo, y ni una de esas familias iba a ser tocada, ni una iba a ser nadie iba a morir de esa casa, porque estaba la sangre del cordero sobre los dinteles. Así cuando el Señor sacó de la esclavitud a Egipto, bueno, tuvieron que hacer eso, las Pascuas. Y en estos tiempos a lo mejor no tenemos un lebrillo y no tenemos una sangre que tenemos que pintar así en la entrada de nuestra puerta, pero sí tenemos la sangre del Cordero que ha sido derramado en la cruz del Calvario. Entonces, quiero decirle que esa sangre, esa marca, gloria a Dios, que está allí en nuestro corazón, esa es la sangre de Cristo que ha pagado un precio por cada uno de nosotros. Así que nosotros somos especial tesoro para Dios. Así que quiero decirle que no se desanime, que esté allí siempre tomando ánimo y dándole para adelante, que la sangre del Cordero está allí en su corazón, en su casa, en su familia, porque dice que nosotros somos salvos y toda nuestra casa también. Eso es una promesa que tiene Dios también allí para cada uno de nosotros, para cada familia cristiana, ¿no es cierto? Así que cuando pasaba el ángel de la muerte, dice que ninguno de los primogénitos de los israelitas fue muerto. ¿Me entiende? Y así pasa hoy en día. Cuando pasa el ángel de la muerte, tenemos la cobertura y la protección de Dios. Estuvimos viendo en estas últimas semanas, hace como 2 semanas que no hago vivo, o tal vez 3, me parece que 2 semanas largas. Hace 2 semanas que no hago vivo y bueno, uno cuando tiene un parate así, ¿no es cierto? Siempre reflexiona de las cosas de Dios, siempre reflexiona de lo que está ocurriendo en estos últimos tiempos. Si nos ponemos a meditar o a pensar, la pandemia del año pasado no es la misma que la de ahora es mucho más fuerte y está haciendo estragos. Y una de las cosas que me lleva a pensar también
no solamente que está haciendo estragos, sino que he visto que mucho pueblo de Dios también está partiendo así por causa de esta pandemia, ¿no es cierto? Y nos lleva a pensar o a preguntarle a Dios, ¿por qué no le podemos preguntar a Dios? ¿Por qué no podemos confrontar a Dios? Dios le gusta que usted pregunte, le gusta que usted confronte, le gusta que usted entre en ese de yo te pregunto y que el Señor te contesta o viceversa, pero a Dios le gusta eso. Le gusta cuando uno se anima así a ponerse, gloria a Dios. Bendiciones, hermano. Le gusta cuando se anima a uno a preguntar, ¿por qué, Señor, están ocurriendo estas cosas? Estuvimos charlando el otro día con un pastor amigo, el pastor Luis Rano, y cuando charlamos de estas cosas, realmente es un tema muy delicado de ver cómo parte mucha gente, ¿no es cierto? Y sobre todo de hermanos de la fe. Y hace poco había visto un varón que había hecho un video y decía, bendiciones prima, y decía que eran guerreros que estaban al frente de las batallas que muchos han partido, gente de Centroamérica y otros lados más. Pero también vemos gente también que no está al frente de la batalla, de igual manera el virus los ataca y los termina. Entonces uno le pregunta a Dios, ¿por qué, Señor, ocurren estas cosas? Charlé también con mi hija, con la sierva Florencia, le preguntaba y charlábamos sobre estas cosas. Y ella me dio su punto de vista y por supuesto que respeto cada punto de vista y cada uno que esté hablando de este tema, porque es el tema del día, porque nos preocupa, porque nos aflige, más allá de que seamos hijos de Dios, más allá de que tengamos la marca del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra familia, pero no deja de preocuparnos por qué están ocurriendo estas cosas, ¿no es cierto? Y una de las respuestas que ella me dio, le dijo, yo creo, me dice que es como que me daba a entender como que se estaba limpiando una generación. Si vemos en el Antiguo Testamento, Dios por mucho tiempo ha desaparecido generaciones enteras han desaparecido así por causa de desobediencia, por causa de pecado, por causa de muchas cosas. No estoy juzgando a nadie, estoy solamente dando un punto de vista de lo que estoy diciendo. Y por mucho tiempo siempre Dios nos avisa el por qué suceden tantas cosas. Una de las cosas que a mí me lleva a pensar que muchas veces somos obstinados y nos quedamos en nuestro propio pensamiento, nuestra propia mente, y no queremos cambiar o no queremos reconocer. Eso es algo fundamental. Hace un tiempo partió un evangelista amigo y usted lo escuchaba a él y él iba para la frente de batalla como cualquier otro guerrero que podía haber ido, ¿no es cierto? Sin embargo, a veces vamos al frente de batalla como caballos desbocados, ¿no es cierto? Sin un freno, sin pensar, sin meditar en las cosas que están sucediendo. Y por causa de ese desenfreno terminó partiendo con el Señor. Y bueno, y en muchos otros lados he visto también que por causa de ese desenfreno muchos ministros, hermanos han partido con el Señor. Quiero decirle, amados amigos, que es un tema que cada uno tendrá su punto de vista, ¿no es cierto? Y lo respeto, yo estoy hablando solamente del punto de vista mío, de dónde lo pregunto y de dónde lo medito también, porque no deja de ser Sí puedo decirle, gloria a Dios, que cuando empezó esta pandemia vino una palabra fuerte a mi corazón y que el Señor había puesto y dijo que así en Apocalipsis capítulo 6 y creo que el versículo 6 habla de que no iba a ser dañado el vino ni el aceite, ¿me entiende? O sea, había un caballo negro que tenía potestad, que era la economía, había un caballo negro que era la economía y el hambre que iba a haber en estos últimos tiempos, pero el Señor le daba una orden que decía no dañes el aceite ni el vino. Y yo creo que el aceite y el vino somos sus hijos, los que están llenos del Espíritu Santo.
los que están así, meditaba en todas esas cosas. Y por qué no preguntar también, ¿no es cierto? Y por qué no examinar y por qué no ver más allá de todas esas cosas. Tenía un pastor amigo hace mucho tiempo, que hace mucho que no lo veo también, y una vez preguntándole le dije que fue a predicar a tal lado, y cuando él contaba eso decía, ah, qué bueno, bueno, escuchaste una palabra, qué bueno, y así hablábamos de las cosas de Dios. Pero mientras hablábamos de las cosas de Dios, así, termina diciéndome, le digo, ¿y cómo te fue? Bien, bien, bien. Y me dijo, pero fue escasa la cosecha, me dijo. Entonces, eso meditaba en mi corazón, digo, ¿qué fue por la palabra, para llevar la palabra? ¿O fue por el dinero que le iban a dar? O sea, su corazón estaba tirado para la cosecha, no para la siembra, ¿me entiendes? No para sembrar, no para dar. La palabra de Dios dice, mejor es dar que recibir. Y su corazón estaba inclinado a eso. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser Dios, no? Tremendo siervo, tremendo ministro de Dios, pero pensando en el dinero que le daban cada vez que iba. Que por un principio yo también fui enseñado así, gracias al Señor que pude, no lo apliqué en mi vida, no lo apliqué para las iglesias. Fui a una iglesia una vez también y me llevé una palabra dura, no una palabra de color de rosa, pero no les gustó la palabra. Y sin embargo me dieron una siembra y yo agarré y le dije a los pastores, le dije que lo sembraba nuevamente porque no vine por el dinero, vine para entregar esa palabra que Dios me había mandado. Y así está el pueblo del Señor en estos últimos tiempos, entre una cosa y la otra, ¿no es cierto? Pero Dios quiere que su pueblo cambie de mentalidad en estos tiempos. Dios quiere que su pueblo tenga una intimidad con Dios. Así si no recuerdo, creo que es el Salmo 103, habla de... Gloria a Dios. En el Salmo 103, el título es Alabanza por las bendiciones de Dios, pero estoy haciendo una introducción para que usted vaya entendiendo hacia dónde voy con el mensaje. Pero en el Salmo 103 y el versículo 5 dice, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. El salmista apuntaba a que había que rejuvenecerse como el águila para que nuestra boca pueda hablar palabras de vida, palabras de amor, palabras de aliento, palabras de cuántas cosas más. ¿Y por qué no de prosperidad también? Porque va acompañado una de otra cosa. Quiero decirle que es necesario que tengamos que rejuvenecernos como el águila. ¿Por qué le digo esto? Porque todos conocemos la historia del águila, que no voy a hablar de la historia del águila, pero sí lo voy a dar como un ejemplo. Así Deuteronomio, así Moisés mismo habló de que el pueblo de Israel fue instruido como un águila. Si usted recuerda que así en Deuteronomio 32, que habla de que cuando Dios halló al pueblo, dice, de Israel, y dice, le halló en tierra de desierto, 32:10, y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó y lo guardó como la niña de sus ojos. Y el 11 dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió. Quiero decirle que también Dios mismo comparaba a la instrucción que le había dado al pueblo de Israel como un águila, ¿me entiende? Sin embargo, allí dice que nos tenemos que rejuvenecer como el águila. Todos conocemos la historia del águila, que hay que rejuvenecerse, que hay que subir hacia la mitad del año del tiempo de vida del águila, hay que subir, cambiar el pico, cambiar las plumas, cambiar las uñas, todo, porque si no dice que el águila se termina muriendo de qué, de que se le envicia todo lo que crece en su vida, se envicia su pico, termina lastimando su pecho, sus plumas se ponen viejas, sus uñas se ponen largas y en vez de ser una cosa a favor, termina entorpeciendo para que puedan cazar como corresponde o vivir como corresponde el águila, ¿me entiende? Dios nos da ese ejemplo de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Y eso llevaba a mi mente y a mi pensamiento de estos últimos tiempos,
Iglesia, tenemos que rejuvenecernos, tenemos que cambiar, tenemos que sacar las cosas viejas. Una de las cosas que Dios en el pueblo de Israel, todo el Antiguo Testamento, Dios renegó con su pueblo, renegó es una palabra que usamos nosotros, renegó con su pueblo por causa de ser obstinado, de no querer cambiar, de querer hacer lo que ellos querían, de murmurar de Dios, de murmurar de esto, de murmurar de los otros. Tal es así que toda esa generación no pasó a ver la tierra prometida. Toda esa generación. Quedaron muertos así. ¿Por causa de qué? Y una de las cosas que me llama la atención, para que usted vea, esa generación que Dios la trató como un águila, que Dios la instruyó, que Dios le dice que los sacaba del nido y los largaba para que empiecen a crecer, para que empiecen a caminar, para que empiecen a cazar. Y si se caían, dice que pasaba y los levantaba de vuelta en el vuelo de su mamá, ¿me entiende? Dios daba ese ejemplo ahí, así en Deuteronomio 32. El pueblo de Israel, gloria a Dios, también, muchos quedaron tirados en el desierto. Toda esa generación que murmuró, que blasfemó, que habló mal de Dios, que habló mal de Moisés, aún Moisés tampoco pudo ver la tierra prometida. Pero sí Josué, gloria a Dios. Y Josué tenía una tarea que cumplir, tenía que tener una consigna que Dios le había dado, que tenía que hacer, ¿no es cierto? Y lo que más me llamó la atención es que una vez que hubieron cruzado el Jordán, el río nuevamente, tal es así que él mismo hizo lo mismo que hizo Moisés, las aguas se secaron y pasaron en seco, llevando la presencia de Dios. Entonces, quiero decirle, amados amigos, que una de las cosas que a mí me llamó la atención en esto que estábamos hablando, allí en Josué capítulo 5 y el versículo 4, y ahora vamos a leer otros versículos para que usted vaya viendo. Dice, esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto, por el camino después que salieron de Egipto. ¿Qué me llama la atención? Eran todos hombres de guerra y quedaron allí en el desierto, amados. Hombres de guerra, quiere decir hombres luchadores, hombres que peleaban, hombres que afrontaban la situación, hombres que iban hacia adelante, hombres que sabían llevar la palabra, hombres que sabían cómo ministrarla, hombres que sabían Sin embargo, quedaron en el desierto y Dios lo pone, la palabra dice que eran hombres de guerra y quedaron en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué quedaron en el desierto? Gloria a Dios. Quedaron en el desierto por obstinados, porque no quisieron tener conocimientos, amados amigos. Y así está el pueblo de Dios en estos tiempos. Dios está hablando de una u otra manera. Sin embargo, estamos siendo obstinados porque queremos hacer de una cosa de una u otra manera, gloria a Dios. Y sin embargo, terminamos, ¿cómo terminando? Partiendo. Dios dice que no quiere la muerte del que muere. Pero también Dios es vida y vida en abundancia. Y a veces he escuchado ministros que dicen, bueno, si morimos, morimos para Cristo. Y si vivimos, vivimos para Cristo. No. Perdóneme. Voy a morir para Cristo, pero en el tiempo señalado del Padre. No voy a adelantar mi partida por causa de mi obstinación, por causa de ser obstinado, por causa de ser, la palabra es esta, por causa de ser orgulloso, por causa de no querer entrar en razones, porque nosotros no las sabemos todas, nosotros hacemos esto y no las sabemos todas. Y así está pasando lo que está pasando hoy en día. Hombres de guerra quedaron en el desierto, por mucho tiempo quedaron en el desierto. Murieron en el desierto. Gloria a Dios. Santo es tu nombre. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice, capítulo 5 de Josué y el versículo 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino después que salieron de Egipto. Josué
tenía una tarea como la tuvo Moisés. Tuvo que circuncidar nuevamente a los que habían nacido en el desierto, a los hijos de los que habían quedado en el desierto, a los hijos de los guerreros. Era necesario circuncidar nuevamente a esa generación. Entonces, como dije en un momento, yo en el Salmo 103 dice la palabra, de modo que te rejuvenezcas como el águila, de modo que te circuncides nuevamente, de modo que cambies tu mente, de modo que cambies tu actitud, tu forma de ser, tu parecer. Dios está rompiendo estructuras y paradigmas en estos últimos tiempos, amados amigos. Dios está rompiendo el entendimiento de los sabios, de los entendidos, está rompiendo con gente que estaba así sentado en el muladar. Y eso es lo que muchos no pueden entender y no quieren entender. Gloria a Dios. Que Dios está llamando y está levantando a esa generación que estaba allá en el muladar. Que nadie daba nada por esa gente. Por esa generación nadie daba nada. Dios está usando a esa generación en este tiempo. Hombres de guerra quedaban así. Había que circuncidarlos nuevamente, gloria a Dios. Sigue diciendo la palabra. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Era necesario circuncidar nuevamente, amados. Era necesario empezar a cambiar nuevamente esa nueva generación que había entrado a la tierra prometida, esa nueva generación que estaba, gloria a Dios, así que estaba acostumbrada, así, esa generación que está ahora, que Josué estaba circuncidando, tenía la mentalidad de los padres, porque los padres les habían enseñado que era lindo comer ajo y cebolla en Egipto, y no estar en el desierto, no estar dando vueltas 40 años, no recibir bendiciones de Dios. ¿Me entiende? Entonces era necesario circuncidar a esta generación que había pasado el Jordán. Era necesario. Y así, amados, hoy en día Dios quiere nuevamente circuncidar nuestro corazón. Dios quiere nuevamente circuncidar cada uno de nuestra mente, nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios está rompiendo todos esos paradigmas, todas esas estructuras, gloria a Dios, que nos ha llevado a quedar así, aunque nos lleva hoy en día también, ¿por qué no? A quedarnos en el desierto, gloria a Dios. El collado de Aralot significa, Aralot que significa de los prespucios, gloria a Dios. Así donde se hace la circuncisión, dice que así queda el viejo hombre. Así queda todo lo viejo que usted había dejado. Y casualidad, nuevamente había que circuncidar al pueblo de Israel. Cuando ya circuncidaron, apenas salieron de Egipto, había que circuncidar nuevamente. Y hoy en día, gloria a Dios, Dios está queriendo y levantando una generación, gloria a Dios, con corazones circuncidados, gloria a Dios. ¿Para qué? Para que pueda entender, gloria a Dios, y darle lo que Dios tiene para cada uno. El otro día hablábamos con un pastor y hablábamos de un ministro que está allí, qué sé yo, y vino la palabra a mí y le puse odres, vino nuevo, en odres viejos, no va a andar, amado, porque el vino nuevo empieza a fermentar, empieza a hincharse, y el odre viejo se termina rompiendo porque no entiende y no quiere, gloria a Dios, ni siquiera ser remendado. Ni siquiera ser remendado. Es necesario romper, gloria a Dios. Es necesario circuncidarnos nuevamente, iglesia. Amados, amigos, hermanos. Sigue diciendo la palabra del Señor. Un segundo. Aralot quiere decir despojarse de sí mismo. Sacar las cosas viejas que veníamos trayendo de allá del mundo. Hoy en día está pasando lo mismo, amado. Cuando yo dije, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Por qué tenemos que rejuvenecernos? Porque se nos pegan cosas en todo nuestro trayecto, en nuestro caminar, en nuestro andar. Se nos pega cosas en nuestra vida. Se nos pegan cosas y nos acostumbramos a vivir con las cosas de Egipto, con las cosas del mundo.
Nos acostumbramos. Entonces Dios, gloria a Dios, está permitiendo para que usted empiece a cambiar, para que se circuncide nuevamente, para que empiece a cambiar su mente nuevamente, para que saque esas cosas viejas. Gloria a Dios. Dice el 6, dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. ¿Quiénes fueron consumidos? Los hombres de guerra, hombres que estaban al frente de la batalla, hombres que estaban allí, gloria a Dios, que estaban en esto, que estaban en otro, que estaban allí, que hacían esto, que hacían apariencias, apariencias y apariencias. Porque muchas veces aparentamos ser, gloria a Dios, esto, y resulta que a veces lo único que queremos es traer agua para nuestro propio molino, gloria a Dios. Y no se enoje nadie, porque no estoy hablando mal de nadie, estoy hablando de lo que uno lo que ve. Gloria a Dios. Fueron consumidos, hombres de guerra fueron consumidos, no fueron consumidos hombres del vulgo, hombres comunes, fueron consumidos hombres de guerra que entendían la guerra. Pero dice la palabra que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque no querían conocer. Gloria a Dios. Por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová los juró que no le dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos las da tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos todavía. Gloria a Dios. Pues eran incircuncisos. Me lleva al pasaje así cuando... Escucha esto que es importante. Me lleva al pasaje así cuando Dios llama a Samuel 3 veces. Y hasta que Elí le dice, cuando lo llame la tercera vez, que diga, heme aquí, aquí estoy. ¿Me entiende? Habla que tu siervo oye. Quiero decirle, amados hermanos, dice la palabra del Señor que después que Dios habló con Samuel, porque dice que la palabra de Dios todavía no le había sido revelada. Quiere decir, amado, que podemos leer 20 millones de veces la Biblia, podemos estar 40 años en el desierto, podemos ser hombres de guerra, pero si la palabra de Dios todavía no nos es revelada en nuestra vida, tenemos todavía la mente de Egipto. Es necesario que empecemos a cambiar, empecemos a circuncidar nuestro corazón. Dice, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados en el camino. Y cuando acabaron de circuncidar, toda la gente se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Tenemos que quedarnos en el campamento. Tenemos que empezar a escuchar la voz de Dios, buscarnos nuestro tiempo para que empecemos a escuchar cuando Dios nos habla, cuando Dios nos guía, cuando Dios nos exhorta, cuando Dios nos revela una palabra. Es necesario, iglesia. Tenemos que esperar el tiempo de Dios. Y cuando usted tiene que tomar una decisión o una determinación, pregúntele a Dios si está bien. Hablaba una persona que tengo en el Facebook, una sierva, decía que ni qué vacuna, ni la otra vacuna. Toda la vida estuvieron yendo a hospitales, toda la vida se estuvieron vacunando, toda la vida estuvieron, gloria a Dios, con médicos, con remedios. Y ahora aconseja que no se den la vacuna. Me gustaría verla cuando ella esté mal, a ver si realmente acude al médico. Puse yo una vez, la fe no es de todos. Entonces nosotros, los que somos fuertes, tenemos que sostener a los que son débiles. No mandarlo al frente de batalla que se mueran. Total, Dios lo va a llevar, porque si es de Dios, es de Dios. Y si no es de Dios, no es de Dios. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude, amado. Que Dios nos ayude. Gloria a Dios. Y cuando acabaron de circuncidar, toda la gente se quedaron en el lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar
fue llamado Gilgal hasta hoy. Gloria a Dios. Santo es tu nombre. Gilgal, el lugar de la perfección, el lugar de sacar todas las cosas viejas. Dios nos quita lo propio nuevamente. Dios nos quita lo que nosotros venimos acarreando, hermano. Venimos acarreando cosas y no queremos entrar en razones muchas veces. Una de las cosas que nos tenemos que circuncidar, gloria a Dios, en estos últimos tiempos es que acarreamos un espíritu religioso. Santo es tu nombre. Otro, acarreamos incredulidad, porque a veces que en el nombre de Jesús, gloria a Dios, pero en nuestro corazón hay incredulidad. Acarreamos orgullo, porque no queremos entrar en razones muchas veces cuando nos dicen que por favor, que escuchemos, que bajemos, que preguntemos, gloria a Dios. Y también acarreamos del conocimiento carnal de nuestro cuerpo mortal que asedia el alma para resistir al Espíritu Santo. La carne muchas veces es la que más, gloria a Dios, pone palos en la rueda para no circuncidarnos en estos últimos tiempos. Amados hermanos, amados amigos, no voy a extender mucho tiempo, gloria a Dios. Y por último, sigue diciendo la palabra: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Una vez que usted, gloria a Dios, tome entendimiento de la palabra, conozca, empiece a buscar de Dios, se circuncide, deje las cosas viejas, de modo que te rejuvenezca, dice la palabra, de modo que cambies, de modo que te circuncides nuevamente para sacar todas esas cosas viejas que se te han pegado, porque se nos han pegado estructuras, gloria a Dios, de todo un tiempo largo en nuestra mente, en nuestro corazón, y esas estructuras han acabado en ser, mire, es tremendo. Dios no va a dejar de darte el maná, o sea, va a dejarte de darte la leche, y te va a empezar a dar alimento sólido. El alimento sólido es este, sino que comieron de los frutos de la tierra, gloria a Dios. Dice, porque cesó el maná, una vez que se circuncidaron, una vez que cambiaron, una vez que ya tomaron esa determinación de decir, basta, hasta aquí llegamos. Nuestros ejemplos quedaron así en el desierto por causa de obstinados. Basta, es necesario avanzar, tomar territorio, pero con corazones circuncidados, con mentes renovadas, de modo que te rejuvenezcas como el águila, gloria a Dios, de modo que cambies tu manera de pensar, de modo que cambies tu manera de ver las cosas. Dios está queriendo eso. Mire, le voy a decir algo más que siempre lo digo en mis mensajes. Cuando Job estuvo mal pasando por ese proceso, había 3 varones amigos que son nombrados en la Biblia. Los 3, como lo digo siempre yo, los 3 pertenecían a una denominación. Uno religioso, el otro estructurado, el otro libre o el otro... conocían los 3 la palabra y los 3 tenían la posibilidad de darle la palabra a Job. ¿Para qué? Para que sea libre, gloria a Dios, de lo que Dios estaba permitiendo para que Satanás los zarandee. Tenían la posibilidad. Sin embargo, ninguno de los 3 pudo sacar a Job de la situación en que estaba. Pero uno así que nadie conocía, que estaba mirando la situación que estaba pasando, que era Eliú, fue el único que dijo, lleno estoy. Dice, lleno estoy, gloria a Dios, y me apremia el Espíritu dentro de mí. Entonces era un varón lleno del Espíritu Santo, gloria a Dios, que lo apremiaba el Espíritu para hablar. ¿Por qué? Porque no tenía esas estructuras que estaban en su mente ni en su corazón, como los otros 3 que no pudieron sacar a Job de la situación. Un joven era Eliú. Entonces Dios está llamando a esas generaciones de jóvenes, no solamente jóvenes de edad, sino jóvenes también en la mente, que puedan renovarse, que puedan entender lo que Dios está queriendo en estos últimos tiempos, iglesia del Señor. Es necesario, gloria a Dios, empezar a cambiar, es necesario circuncidarnos nuevamente, sacar el oprobio de nuestras vidas.
Eliú dijo, lleno estoy de palabras y me apremia el Espíritu dentro de mí. Y ese muchachito que nadie daba 2 pesos, terminó sacándolo a Job de la situación en que estaba. Porque lo llegó, le dio la palabra que necesitaba. ¡Pac! Y allí está. Es lo que está necesitando Dios, amado, en estos últimos tiempos. Gente renovada, gente cambiada, gente fresca, gente que tenga, que escuche la voz de Dios, gente con revelación de la palabra. ¿Me entiende? Gloria a tu santo nombre. Sigue diciendo la palabra del Señor, que dejando el maná cesó. Dejó el maná. Bendiciones, pastora. Dice que el maná cesó. Entonces quiero decirle, iglesia, en esta noche, para que el maná, eso que nos daba gratis Dios, que no nos esforzábamos para nada en buscar las cosas de Dios. Quiero decirle que eso que no nos esforzábamos, porque no solamente nos daba el maná, sino que nos daba el agua de la peña, nos daba las codornices, cesó. ¿Cuándo cesó todo eso? ¿Cuándo cesó todo eso? ¿Sabe cuándo? Cuando cambiamos la mentalidad, cuando nos circuncidamos, cuando Josué circuncidó a esa nueva generación y le dijo, no, hay que circuncidarse, hay que esperar que nos sanemos nuevamente y salir a la batalla. Esa generación, una vez circuncidada, empezó a tomar territorio, que fue la que tomó Jericó. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude, amados, amigos, hermanos, a cambiar, gloria a Dios. Así en el libro de Efesios capítulo 4 y versículo 22 dijo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso es lo que tenía, gloria a Dios, sí o sí que sacar Josué con la nueva generación. Tenía que sacar eso viejo. Tenía que despojar al viejo hombre que estaba viciado de todo lo que le habían enseñado sus padres, así en el desierto, de los guerreros que quedaban en el desierto. Es lo que tenía que hacer Josué. Por eso dice la palabra aquí en Efesios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es necesario despojarnos del viejo hombre. ¿Para qué? Para que podamos entender cuáles son las riquezas que Dios quiere, que Dios tiene para cada uno de nosotros. Santo es tu nombre, Señor. Bendito eres, Padre Santo. Gloria a Dios. Sí, Señor. Y por último, santo es tu nombre. Sí, Señor. Espere que tengo un poquito de todo por acá. Aquí está. Y por último, amados, para cerrar, ya para terminar, ya empecé con la introducción de que nos tenemos que renovar como el águila, y terminamos allí en Gilgal, donde allí en el collado de gloria a Dios, en el collado de Aralot, allí donde se quedaron el viejo hombre. Es necesario, iglesia, empezar a circuncidar nuestros corazones. Empezamos a renovarnos, empecemos a cambiar, empecemos a entender cuál sea la voluntad de Dios, agradable, gloria a Dios, agradable para cada uno, gloria a Dios, que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios quiere un pueblo renovado, un pueblo fresco, un pueblo lleno del Espíritu Santo, que saque la religiosidad allí del medio, que saque el orgullo, que empiece, mire, yo siempre lo cuento, estoy en un conversatorio de Adiestrando Guerrero de la profeta Dina Santamaría. Yo estoy con los hombres. Creo que somos 2 o 3 de 50 a 60 hombres, porque son todos ministros. Pero ninguno quiere, escuche lo que le digo, esto que es importante, ninguno ni siquiera quiere poner amén, o quiere poner gloria a Dios, o sí, o hacer una oración de 10 minutos, o una oración de 5 para un horario que le toque orar, un día que le toque orar. ¿Sabe por qué no lo quiere hacer? Porque a nosotros no podemos orar. No podemos, no. Porque el título no nos deja orar. No, amados. No. Tenemos que ser más chicos que el más chico nosotros todavía.
Y ninguno quiere hablar, ninguno quiere decir algo. ¿Por qué? Porque pasa eso. Todavía son hombres de guerra, pero de así del desierto. No son hombres de guerra del nuevo tiempo. No son hombres de guerra como los guerreros de estos tiempos. Así con corazones circuncidados, así como Josué circuncidó los corazones. Gloria a Dios. Es necesario. Y por último dice en Filipenses capítulo 3 y versículo 3, dice, porque nosotros no somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué somos nosotros? La circuncisión del nuevo tiempo, del último tiempo. Somos la circuncisión. Así que, amados hermanos, amigos, empiece a despojarse de esas cosas viejas que hay en su vida, en su corazón. Así, no mandemos ovejas al matadero. Esa es la palabra justa, no mandemos ovejas al matadero. Enseñémosle a ser, gloria a Dios, a ser instruido en la palabra y a que cada uno puede tener la autoridad, puede liberarse, puede tener la relación con Dios. Gloria a Dios. Cada uno puede tener la relación con Dios. No voy a extender más. El mensaje de esta noche es este. ¿Dónde estás? ¿En el desierto o en Gilgal? Gilgal, usted sabe que allí donde Josué quitó el oprobio del pueblo que venía del desierto. Quitó las cosas viejas en Gilgal. Pero en el desierto quedaron las cosas viejas. Hombres de guerra quedaron muertos en el desierto. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todo lo que haces, lo que hiciste y lo que vas a seguir haciendo, Señor. Señor, que empieces a limpiar nuestros corazones, Señor, así de cosas que se nos han pegado, Señor. Cosas viejas, Señor, así que están arraigadas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que tú estés sacando todas esas cosas, Señor. Que estés limpiando, que estés sanando, Señor. Que estés así, Señor, pasando, Señor, así con tu palabra, Señor, que dice que tu palabra es como una espada de dos filos que va y viene y penetra y hasta los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Limpia, Señor, así como el salmista David decía, Señor, guárdame de los ocultos. Bueno, Señor, saca toda cosa que esté oculta allí en cada uno de nuestros corazones, Señor. ¿Para qué? Para hacerte fiel, para servirte, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, renunciamos a todas esas actas, decretos, títulos, Señor, de religiosidad, Señor, de orgullo, de vanagloria, de incredulidad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Para tu gloria y para tu honra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y vamos a hacer oración de fe así para la gente que no conoce la palabra y cuando ve este video diga, yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón, diga esta palabra. Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor. Perdona todos mis pecados que he hecho voluntaria o involuntariamente, Señor. Mi casa y yo te serviremos. En tu nombre, que es por sobre todo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¿Quién los saluda? El pastor Jorge Alderete, de Centro Cristiano de Restauración. Los comparta este video así cuando puede, compártalo para que la misma gente pueda verlo, pueda edificarse, pueda entender cosas de la palabra a veces, ¿no? Ya el día de mañana ya estaré pasando por YouTube, así que que el Señor me lo bendiga grandemente, la paz del Señor y que el Señor me los bendiga. Un abrazo muy grande. Amén.